Esta historia gira en torno a Youji Emma, quien se preparaba para ir a su prepa mientras pensaba que el mundo tenía muchas cosas bellas, ya fuera un bebé o algunos accesorios, pero a pesar de que el mundo tuviera muchas cosas bellas, había una grandísima excepción, ya que existe un lugar que no posee ni un solo átomo de lindura: los hombres. ¡Eres un monstruo! Justo cuando oye algunas cosas que le desagradan, y peor aún, por donde mires solo habían hombres, pues estaba en una preparatoria masculina, aunque logra reconocer a Hayashi sin comprender qué estaba haciendo, pues estaba tomando unas fotos a un mural, pero cuando aquel chico se da cuenta de Emma, le pregunta si acaso se veía lindo. Aunque Emma solo sabía que aquel chico era un completo misterio, y más tarde en clase el docente les explicaba una fórmula matemática, mientras que Emma nota que Hayashi leía un libro que no tenía nada que ver con la clase, pero el docente se dio cuenta y se lo quitó, algo que le dio gracia a Emma porque el chico era muy tonto, pero este lo comenzó a ver fijamente y la verdad solo hay una cosa que decir en esas situaciones: ¿me le parece a su madre o qué hijo de p***? Pero en el baño Hayashi le recuerda a Emma que su mirada se habían encontrado hace poco, preguntándole si acaso él se veía lindo leyendo aquel libro, pero Emma le recuerda que él detesta que le hablen mientras usa el baño, además de que no sabe por qué no deja de usar eso de ser lindo, ya que era muy molesto que le preguntara esas pendejadas, las cuales empezaron a surgir desde hace un mes en un festival deportivo, ya que al ser una prepa y secundaria unieron a todos en un mismo lugar, quedando el patio repleto de solo hombres, además de que es un festival privado y en otras palabras no hay necesidad de lucirse, pues todos son hombres, pero esto lo aprovechan para evitar los ejercicios, fingiendo ser heridos al momento de iniciar la competencia, y peor aún, no se toman nada en serio, solo juegan en todos los eventos e incluso en la carrera de relevos corren como marica. Luego llega el turno de Emma en el evento de búsqueda del tesoro, quien participa con muy pocas ganas, ya que piden puras pendejadas, pues a un chico rellenito le tocó buscar a un gordito, así que ya había ganado. A otro le tocó buscar anteojos, topándose con casi media preparatoria, pero esto era muy aburrido para Emma, quien se encontró con un gran dilema, ya que a él le tocó buscar una persona linda, la mayor tontería posible, pues aunque tuviera visión de 360 grados, sabe que no encontraría a un tipo lindo en ese lugar, pero no sabía qué elegir, ya que podía elegir a el gracioso o a alguien del club de judo para hacerlo parecer un chiste, y al ver a Takeda supo que era la elección perfecta para hacerlo parecer un chiste, pero justo logró notar a la distancia a un chico que estaba enredado con una red y le dio curiosidad, así que se le acerca descubriendo que este había participado en una carrera de obstáculos y todavía no se había podido quitar aquella red. Pero esto no era algo que le importara a Emma y decide llevárselo a él. Y al momento de indicar el por qué lo había escogido, dice que tal vez era por su extraño sentido de la moda. De esa forma se ganó el tercer puesto, pero Hayashi malinterpretó todo, creyendo que Emma siempre lo veía como un idol irresistible, algo que no le importaba a este y mejor se marcha. Pero ese día fue que todo cambió, ya que cada vez que se ven, este le pregunta si lo veía lindo, como en esta ocasión, en esta otra y en esta, y así todo el tiempo. ¡Ya basta, por favor, ya basta! Cosa de la que sus amigos se burlaban, ya que estaba siendo acosado por una persona que le preguntaba siempre lo mismo, llamándolo acoso por lindura, pero Emma no comprendía de qué lindura le hablaban, ya que ese no tiene ni un solo átomo de lindura. Pero decide cambiar el tema y pregunta por el libro de antes a Hayashi. Este le responde que lo leía con la intención de estar preparado, ya que a pesar de que vivía en una ciudad, no sabe cuándo tendrías que luchar contra un oso, ya que podría algún día aparecer uno frente a tu casa, pero Emma sabe que eso era imposible, ya que lo que podría pasarle es que Yonosuke, el de la tele, se le apareciera. Pero Hayashi le comienza a preguntar por sus gustos al comer, descubriendo que Emma se inclina más por la comida china. Pero justo llega un compañero avisando que era hora de volver a clases, así que este se marcha mientras pensaba que Hayashi era un tipo muy raro. En la hora del almuerzo, Emma escuchaba las tonterías que hablaban sus amigos e incluso sacó una pequeña mosca, notando cómo allí cerca estaba Hayashi, pero cuando lo iba a llamar, este le hace una leve señal para que se calle el orto.
algo que desconcierta a Emma porque seguía sin comprenderlo, recordando que justo el día que lo conoció, él estaba tomando una bebida de su mismo color de piel y por alguna razón recordaba esa imagen como si hubiera sucedido ayer, ya que eso fue en primero de secundaria, aunque tal vez sea el amor. ¡Ay, cerré el orto! ¡Cerré el orto! Pero en ese entonces Hayashi había dejado el club de béisbol ya que no podía recoger las pelotas. Desde ese día a Emma ese chico siempre le ha parecido alguien raro y justo cuando estaba por recordar algo importante para la trama, uno de sus amigos lo interrumpe ya que sintió curiosidad por lo que él miraba. Minutos más tarde, Emma encontraba algo parecido a un juego de asesinato justo cuando aquel chico se levanta fingiendo ser un zombie, tratando de asustarlo, pero este le vale verga y lo señala por dónde se fueron los demás. Luego se dirige al salón donde los chicos disfrutaban de algo blandito que se sentía muy rico e incluso lo invitan a sentirlo, pero este lo rechaza ya que solo estaban acariciando al gordito de la clase, un típico truco del anime, como no pueden con los de las mujeres, se lo imaginan con el gordito. Niéguemelo. Pero eso no le importaba a Emma porque no le encontraba sentido. Pero al notar a Hayashi le pregunta qué debería hacer si se encontraba con un oso y de este modo ven una pequeña ilustración. Presten atención, pero no lo intenten en casa, no trepar en árboles, no huyas de ellos, no finjas estar muerto y se preguntarán qué hacer entonces. Pues nada, ya que no existe escapatoria, entonces ¿por qué en el Red Dead quedándose quieto no pasaba nada? La verdad me siento estafado. Pero aún estoy furioso, esos bastardos me mintieron. Pero Emma notaba que el rostro de aquel chico no era muy expresivo, algo similar en su caso. Sin embargo, Hayashi en medio de la clase le muestra un truquito con su libro, el cual el maestro le quita por andar despistado. Pero todas esas acciones Emma no las entendía, pues se parecía mucho a él, pero aquellas acciones no tenían algún significado. ¿Será porque la vida de los hombres no lo tiene y solo importa hacer pendejadas y vivir la vida al máximo? Cierto, ¿ah? Cierto. Pero para Emma, ese chico era muy raro. Además, insiste que no tenía ni un solo átomo de lindura. Más tarde en casa, sus hermanos discutían por jugar con la consola, así que su madre aprovecha para llamar a Emma para que juegue con su hermana, lo que emociona a la niña y se pone a dibujar junto a él, haciendo un lindocito. Pero Emma, al pensar en esa palabra lindo, recuerda justamente a Hayashi, algo que lo atormenta, tratando de fingir que no lo recordó porque fuera lindo y solo era porque estaba tratándose de un oso. Pero justo recuerda un día en el que aquel chico estaba agotado por haber subido las escaleras, mencionando que habían 481 escalones en total, algo que le pareció inútil a Emma, pero que el chico lo hacía porque se sentía bien hacer ese tipo de cosas, ya que al tener tanto tiempo libre para poder hacer ese tipo de estupideces es algo agradable, y mientras él siga teniendo una vida tranquila, quiere seguir haciendo ese tipo de cosas, ya que seguramente es la única época en la que podría hacerlo. Pero no te preocupes, ya que aunque tengas 50 podrías seguir haciendo pendejadas y nadie podría juzgarte. Es más, si eres demasiado serio, sería lo raro en la vejez. Pero eso le saca una leve sonrisa a Emma que su hermana nota y él trata de fingir que no. Pero justo llaman a la puerta y Yoji al abrir mira un gran oso, lo que no entiende, pero resultó ser Hayashi quien llegó hasta allí porque estaba huyendo, ya que al estar trabajando en el restaurante de su familia, unos niños comenzaron a golpearlo y esto sorprende a Emma, ya que la familia de Hayashi tenía un restaurante de comida china y él no luce como alguien de un restaurante así, ya que suelen ser un poco más agresivos. Pero aquel chico le regala un cupón de descuento del 50% en cada plato y luego se despide, ya que solo venía por eso, lo que sigue sin entender Emma, ya que podría habérselo dado en clases y solo estaba haciendo otra vez cosas inútiles. Pero Hayashi solo dice que un oso sí podría aparecerse en tu puerta, aunque él era un panda, pero según él también eran osos. Pero Emma no le presta importancia y le pide que se cuide y que ojalá no lo detenga la poli, cosa que no sirve porque ya lo habían detenido en 2 ocasiones y esto sorprende a Emma y deja salir una carcajada que también divierte a Hayashi, siendo esa la primera vez que Emma lo escuchaba reír, preguntándose qué cara habría hecho, pero se despide de él pensando en que era muy lindo. Eso me parece adorable. Maric.
Aunque parecía muy feliz al decir esto, algo un poco raro la verdad, pero se retracta ya que según lo decía por el panda y no por el chico. Luego entra a casa y mira su boleto recordando las palabras de Hayashi mientras veía en ese pequeño papel algunas secuencias de sus recuerdos, pero logra escuchar cómo afuera detenían a aquel panda y eso lo divertía. Así que invita a su madre al local, la cual rechaza su oferta ya que en ese lugar le ponían piña al cerdo agridulce, mientras que su hermana le reclamaba por el osito. Este saca uno de papel, pero ella no lo quiere porque es un panda, aunque Emma usa la misma frase que Hayashi, los pandas también son osos, algo que le parece lindo a la niña y a él también. Por otro lado, una chica disfrutaba de un libro de amor entre una chica y un robot, y al terminar hace un post en sus redes dando su opinión sobre aquel libro. Pero al instante alguien también halaga aquel libro, pero eso intriga a la chica porque aquella cuenta tenía un nombre un poco extraño y al revisar su perfil nota que solo tiene fotos de palabras que forman frases extrañas, lo que le daba a entender que aquella persona tenía mucho tiempo libre. Pero en medio de todas aquellas fotos logra reconocer unas de ellas, pues sabía dónde estaban ubicadas, lo que parecía indicar que esa persona vivía cerca de ella, así que sin rodeos le escribe preguntándole si vivía por allí, ya que ella reconoció varios de sus posts, pero al instante recibe la confirmación del chico, además de mencionar que algún día por casualidad podrían toparse en el camino, algo que ella no cree posible, ya que aunque lo hicieran, no lo sabrían nunca. Aunque más tarde, mientras pensaba en los exámenes, escucha a alguien que tomaba varias fotos fijándose en Hayashi y recuerda aquella cuenta, así que reuniendo fuerzas se le acerca y se lo pregunta. Pero estos dos chicos al parecer usan nombres un poquitico épicos: Libertad Condicional y los Tres Hermanos Papa. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Minutos después hablan sobre su nueva creación, además de que empiezan una pequeña charla en la cual ella se presenta como Megumi, explicándole además que su cuenta tiene ese nombre porque a ella le gustan mucho los tubérculos y no porque tenga otros dos hermanos, aunque esa confesión la avergonzaba demasiado ya que es obvio que era algo que no le importaría a nadie y se notaba que ese chico estaba aburrido de su historia. Aún así, él también se presenta, pero Megumi no sabía de qué más hablar, puesto que siempre ha asistido a la prepa de mujeres y nunca había hablado con un chico, pero recuerda aquel libro y justo al intentar hablarle a Hayashi, este ya se había marchado, algo que la deprime porque sabe que ella lo aburrió tanto que él se marchó, al pensar que ella solo era una fanática de los tubérculos, imaginando que mejor habría sido no hablarle, pero empieza a sentir un dulce aroma resultando ser el chico con algo de comer porque le había dado hambre y quería compartir algo con ella. Esto la alegró tanto que le pidió que fuera su amigo, pero él de inmediato se niega, deprimiéndola al instante, así que se aleja corriendo, recordándose que nadie querría ser su amigo ya que ha pasado tanto tiempo entre libros que sin darse cuenta se había quedado sola, pensando que sería mejor para ella volverse una delincuente, pero decide olvidarse de todo y vuelve a leer aquel libro justo en la parte en la que la chica le proponía al robot ser amigos, pero este dice la misma frase que dijo Hayashi, pero para ella aquella frase solo podría ser una coincidencia, aunque la pregunta siguiente de aquella frase la dejó muy pensativa, mientras que al día siguiente Hayashi estaba leyendo la misma parte, pero Megumi se cuestionaba si acaso él sí estaba siguiendo el guión de ese libro, pero trata de fingir que solo era una casualidad, justo cuando nota que este subió otro post mencionándola a ella e incluso hace la pregunta del libro, algo que la anima tanto que termina gritando la siguiente frase, avergonzándose un poco, así que se dispone a responderle de la misma forma buscando algunas palabras, pero le faltaba una palabra, la cual Hayashi le indica que por allí cerca encontraría justo lo que necesita, pero esto los divertía a los dos, quienes dejan salir una gran sonrisa. Minutos después seguía en su charla, pero la respuesta del chico sí que fue un poco confusa. Al siguiente día, un chico estaba concentrado dibujando cuando su amigo lo asusta, quien también tiene mucha razón, aunque él se lo ofrece como modelo para que él pueda seguir su cuadro, pero su ayuda era un poco mediocre ya que no quería comprometerse de verdad, lo que iba en contra de los principios de Komatsu, quien solo había empezado a dibujar a aquel chico porque estaba allí quieto, aunque no comprendía qué es lo que estaba haciendo, pero debido a su buena visión, reconoce que allí estaba escrito su nombre, emocionándose pues ya había encontrado a su modelo.
De ese modo irrumpe en el salón de aquel chico preguntando su nombre. Después él se presenta, ya que tenía dos cosas por decirle. La primera es que tenía algo de su propiedad y eso era hurto, pero Hayashi intentaba un truco que no le funciona, aunque la verdad no importaba nada porque Komatsu le ofrece regalarle ese objeto si él se convertía en su modelo para su cuadro. Esto intriga a Hayashi y le pregunta por qué él, pero Komatsu lo hacía porque él debe presentar un cuadro para un concurso y su tema es sobre los estudiantes y él le pareció el modelo perfecto, sumado a que él se lo debe por haber tomado sus cosas, aparte de que por su actuar de hace un rato supuso que él es alguien que tiene mucho tiempo libre, algo que Hayashi niega porque él se encontraba demasiado ocupado matando el tiempo. Sí, no me digas. Pero le agrada la idea de ser modelo a pesar de que él es más de dibujar, mostrándole algunas de sus obras, lo que en realidad era el menú de su restaurante, pero Komatsu sentía que sería un desperdicio usarlo como modelo, pero sabe que pronto llegarían los clientes y no quiere molestar, así que se marcha, puesto que al siguiente día empezarían el cuadro, y ya en el salón de arte Komatsu se prepara para dar inicio detallando con mucho cuidado a Hayashi, notando en el proceso que él tenía una mirada un poco extraña porque no sabe si realmente lo estaba mirando o no, imaginando algo como en el caso de la Mona Lisa, pero en este caso no importaba cuánto lo mire, no sabe si realmente se está fijando en él, mientras que Hayashi le hace un poco de charla descubriendo que Komatsu solo dibujaba en lienzos pequeños porque le daba miedo usar los grandes y que su creación quedara horrible, pero para Hayashi era distinto porque aunque no hubiera usado nunca un lienzo, cree que si usara uno grande pintaría cualquier cosa, pero Komatsu bromea un poco con él y de ese modo durante los siguientes días siguieron con el cuadro, cosa que desconcertaba a Emma pues el chico estaba muy ocupado últimamente, pero según Hayashi él solo pagaba por sus crímenes. 3 semanas después logran terminar, pero Komatsu no sentía que estuviera listo, así que le pide a Hayashi que dibujara algo él también, ya que él había dicho que también podía dibujar en lienzos grandes, así que quiere que él dibuje lo que más le guste. Algo que alegra a Hayashi, pero que el chico dice algunas cosas un poco sospechosas, pero de inmediato se retracta de su idea anterior porque podría salir un poco mal por lo que Hayashi planeaba dibujar. Días después, Komatsu vuelve al salón muy emocionado para darle la gran noticia. Pero dejando eso de lado le pide que se una a su club de artes, pero Hayashi se niega porque todo lo hace por un pasatiempo y no le gusta seguir las órdenes de nadie, aunque su charla asombra a Emma porque no sabía que Hayashi supiera dibujar, cosa que le afirma Komatsu ya que incluso había un cuadro hecho por él y le pide que vaya a verlo incluso si no tenía ganas, pero también él se sentía frustrado porque la verdad él sí quería ganar y le tenía mucha fe a su cuadro, pero Hayashi se convierte en filósofo diciendo unas grandes palabras, lo que logra motivar a Komatsu, quien sabe que su cuadro sería el mejor de todos, así que le agradece a Hayashi pues él terminó dibujándolo a él en el cuadro, pues a este le agradó poder ver su espalda mientras lo dibujaba a él, aunque la verdad estaba bien feo ese dibujo, pero para Komatsu era lo mejor que le había pasado, pero sin duda alguna no ganaron el concurso porque la parte de atrás de aquel dibujo que hizo Hayashi quedó bien culera. Incluso Emma no entendía por qué el nombre del cuadro era de ese modo, porque hasta tenía un corazón. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y comentar, recuerda activar la campanita. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el próximo video.